Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Continuando un poquito con el capítulo 3, vamos a ver lo que significa las normas NFPA 704, ¿sí? Del manejo de sustancias peligrosas. La norma NFPA 704 es un rotulado especial que se utiliza generalmente en algunas áreas de depósitos y viene acompañada en algunas etiquetas de algunos productos, ¿sí? Que hacen al riesgo específico de la sustancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no voy a saber de qué sustancia se trata, pero sí voy a saber los riesgos asociados a la misma. Como ven, es un rombo que tiene 4 subrrombos de distintos colores, uno azul, uno rojo, uno amarillo y uno blanco, que habla de un riesgo específico, ¿sí? Para que veamos más o menos y para que entendamos, tenemos el azul, ¿sí? Que es el riesgo asociado a la salud, cuando tiene una numeración que habla desde el 0 como un elemento normal y el 4 como un elemento demasiado peligroso y que a la exposición nos puede llegar a producir la muerte o nos puede producir una lesión bastante importante. Después tenemos el rojo, ¿sí? Donde el 0 va a ser que no se va a incendiar, este está asociado a la inflamabilidad del producto, y el 4 va a ser distintos productos que con una temperatura muy baja pueden llegar a presentar una inflamación, ¿sí? Un incendio. Después tenemos el amarillo, que es la reactividad, de cómo el producto se comporta en estado natural o en algún estado combinado con otros elementos, con el ambiente mismo, ¿sí? Donde 0 son elementos estables y donde 4 puede llegar a generar una explosión. Y después tenemos el blanco, que son los riesgos específicos asociados a las distintas formas de que puede generar una reacción ese producto, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí que la W es no agua y la W tachada es totalmente prohibido echar agua porque ese producto puede, en caso de estar derramado, puede llegar a generar una reacción, puede ser muy violenta, ¿sí? Entonces, como decíamos, el azul es la salud, el rojo es la inflamabilidad, el amarillo la reactividad y el blanco es un riesgo específico, ¿sí? Donde nos va a indicar qué significa ese producto, ¿sí? Tenemos el rojo, como bien dicho, es la parte de inflamabilidad. Ahí va a explicar un poquito más en detalle, por ejemplo, el 4 que dice materiales que vaporizan rápidamente, completamente a temperaturas y presiones atmosféricas normales, ¿sí? Y en el grado 0, que son combustibles que no arden. ¿Qué quiere decir esto? Si yo veo en una etiqueta ese romo que tiene un 4, ¿sí? En la parte roja, quiere decir que ese material es bastante volátil y puede llegar a producir una combustión. Y si veo un 0, quiere decir que el material no es combustible. El riesgo a la salud, que es lo más importante que nosotros tenemos que saber, ¿sí? Cuando vemos un número asociado al número 4, quiere decir que son materiales que con la pequeña exposición pueden causar la muerte, como ya lo había reiterado, y con un grado 0 son materiales que nos dicen que de una exposición no suponen un riesgo, ¿sí? Después tenemos la reactividad, ¿sí? Cuando un 4 nos dice que son materiales que por sí mismos son capaces de detonar fácilmente o descomponerse o reaccionar explosivamente a temperaturas y presiones normales. Y en un grado 0 nos va a decir que son materiales que por sí mismos son normalmente estables en el caso de incendio y no reaccionan con el agua. Y acá tenemos el riesgo específico, la OX o oxidante, ¿sí? Siempre se ponen las primeras 3 letras, no está especificando qué componentes tiene, aparte de los otros 3 riesgos asociados, nos va a decir que este elemento es oxidante.
o es un ácido, o es un alcalino, o es un corrosivo, o no se debe usar agua, o es un radioactivo, ¿sí? Imagínense que nos encontramos con un radioactivo que va a decir, en la parte de salud nos va a decir que seguramente que es un número 4, en la parte de incendio capaz que nos dice que es un número 2 porque no es muy fácil de incendiarse, ¿no? En la inflamabilidad, y en la parte de, en la parte amarilla nos va a decir que posiblemente sea muy reactivo. ¿Qué es importante de todo esto? Saber que todos estos vienen, como vimos anteriormente en la charla anterior, vimos que hay las placas DOT, que son las placas de los riesgos asociados, ¿sí? Esto es una etiqueta de seguridad de un cilindro que va en la ojiva del mismo, ¿sí? Donde nos va a indicar, por eso es importante reconocer, ustedes van a ver muchas referidas a gas comprimido, pero con lo que es oxígeno, donde ustedes pueden ver que en la parte izquierda va a estar la parte de la empresa, el nombre del producto, el número de la ONU, la fórmula química, ¿sí? En la parte central seguramente va a haber una placa DOT con la clasificación de sustancias peligrosas, y hacia la derecha, perdón, porque está al revés mi pantalla, hacia la derecha van a ver las medidas de seguridad o el resumen de la hoja de seguridad, qué es lo que tenemos que hacer o cómo lo tenemos que manipular ese elemento. Simplemente es un resumen para que sepan de qué se trata y cómo lo tenemos que manejar. ¿Qué tenemos que hacer en caso de ir nosotros y tener contacto o ver un derrame de alguno de estos productos que no sabemos de qué producto se trata, pero sí que está clasificado? Primero, sobre todo, tenemos que evaluar la situación, conservar la calma, ¿sí? Tratar de leer el diamante de la NFPA o la placa DOT. ¿Se acuerdan que cuando vimos la placa DOT vimos el riesgo primario y el riesgo secundario? Bueno, ahora tratar de ver esas etiquetas para tratar de ver de qué se trata. Siempre ponernos a sotavento, ¿sí? Viento de espalda. Y si hay alguna emanación de gases, ¿sí? Tenemos que saber de qué elemento de protección personal debemos usar. Si vamos a tocarlo, cuál sería el guante, y si vamos a estar en contacto en el ambiente, el equipo de respiración que necesitamos para el producto. Ante todo, si vemos que es una parte de un depósito, un subsuelo o algo, tenemos que tratar de cerrar el área y tratar de evacuar al personal y ver la forma de ventilar ese sector. Si podemos hacerlo, si esto está al aire libre y si estamos ante un derrame accidental, lo que se puede usar es un material absorbente, cualquier material. En este caso, en algunas clínicas hay vermiculita, se llama, que es como una arenilla para que absorba, ¿sí? O simplemente arena o tierra, lo que encontremos a mano, como para que ese producto no se siga derramando así y tomando más superficies. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que asociado ahora lo que vamos a ver es más o menos una hoja de seguridad, una MSDS, que se llama Material Shift Data Safety, que es simplemente la hoja de seguridad donde vamos a ver, asociado, como dije recién, vamos a ver la norma NFPA a la izquierda de la pantalla, la barra de colores, ¿sí? También la podemos ver de esa forma, con una barra de colores, con un rombo, y después la placa DOT identificando el producto, ¿sí? ¿Se acuerdan que este tiene un solo riesgo? Por ejemplo, acá en este caso vemos gas inflamable, ¿sí? Y fíjense que en la de salud indica un 0, en la parte de inflamabilidad, que la roja indica un 4, que quiere decir que es muy inflamable, y en la 3 que es muy reactivo, que es bastante reactivo. Y en la blanca no tiene ningún riesgo específico por ser un gas. Lo que vamos a encontrar en la hoja de seguridad del producto son los riesgos asociados a la salud, los primeros auxilios que hay que una persona que
que encuentre algún accidentado en el lugar o tenga contacto con el producto, cuáles son los primeros auxilios hasta que llegue la atención médica. ¿Qué hacer en caso de incendio? ¿Qué agente extintor es la excelencia para ese producto? Acuérdense que todavía no vimos incendio, pero ya se van a dar cuenta que para cada sustancia hay un agente extintor por excelencia. Entonces, la hoja de seguridad más o menos me va a decir el riesgo asociado a la salud, los primeros auxilios que tengo que tener cuando estoy en contacto con el producto, las medidas de seguridad en el caso de incendio, una información complementaria, qué es lo que va a hacer o qué es lo que me indica más o menos para que tenga una idea de qué producto se trata, y los elementos los elementos de protección personal que requiere para trabajar o contrarrestar o mitigar la situación que se está generando, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre va a haber asociado a la placa 704 una placa DOT y una MSDS, que es una hoja de seguridad. Como siempre dije, no hay sustancias químicas seguras, sino maneras seguras de usarlas. Bueno, chicos, espero que haya sido bastante explicativo este video. Igual lo vamos a ver por Zoom, pero bueno, más que nada es para que puedan llegar a entender, ¿sí? Que si bien no voy a saber de qué producto estoy hablando, pero sí voy a tener una información complementaria que me va a ayudar a saber si ese producto me va a hacer algún efecto a la salud, que es lo más importante, si ese producto derramado o en contacto con algún otro producto va a llegar a generar una reacción violenta o va a llegar a generar un incendio, o si el producto, si alguna persona se ve afectada, si es corrosivo o ácido, ¿sí? Me va a dar una información complementaria para que yo pueda poder mitigar la situación. Bueno, nos estamos hablando y un saludo grande para todos, un abrazo virtual desde acá. Y bueno, todo esto lo vamos a seguir viendo en Zoom para las personas que tengan alguna duda. Están invitados al Zoom para los miércoles a las 17 hasta las 19. Vamos a ir sacando todas las dudas y generando un poco más de conocimiento. Un abrazo a todos y nos estamos hablando.